Saludos cordiales. En el devenir que nos hemos trazado por comprender los elementos que configuran el entorno internacional y bajo este antecedente precisamente el de identificar cuáles fueron o cuáles son o podrían ser los elementos de negociación a ser utilizados bajo los diferentes problemas mundiales. He querido insertar en el análisis dos ideas que a mi modo de ver nos llevarán a comprender aquello que originó los dos grandes problemas mundiales que ha sufrido precisamente la humanidad, y estoy hablando del tema de las dos guerras mundiales. Para esto quisiera insertar en el análisis los conceptos de territorio en primera instancia y de soberanía, pero no bajo una figura societaria, no bajo una figura jurídica o bajo contextos legales, sino más bien bajo la idea de comportamiento. Entonces, creo que es prudente que nosotros entendamos cuáles son precisamente aquellos comportamientos que podrían a nosotros darnos la posibilidad de engendrar o tender comprensiones de aquellos que en algunos de los casos fueron calificados como demenciales y en otros casos podrían ser calificados como racionales. Para esto, insertar la idea de un contexto que deviene de la biología. Y estoy precisamente hablando del término etológico. Sí, la etología, ¿ya? Que etimológicamente, precisamente es una palabra que nos hace referencia al hecho de que nosotros vamos a tratar de entender el comportamiento. Comportamiento es sinónimo de etología, precisamente. Y podemos nosotros empezar a definirla como un estudio del comportamiento de las especies animales, ¿sí? Todas, incluido el ser humano. El ser humano tendrá también un sistema de comportamiento en su medio natural, al igual que los otros miembros de las diferentes especies. Esta teoría fue fundada por Lorenz y por Tinbergen, y ellos resaltaban la predisposición innata de los animales a responder de una manera concreta a ciertos estímulos. Una predisposición que es adaptativa, y miren que esto es interesante, es adaptativo. O sea, el comportamiento puede ir variando, y de hecho va variando a lo largo de la vida de un individuo, y va adaptándose ¿a qué se va adaptando? Al medio. El comportamiento entonces tendrá que ir evolucionando en función de cómo evoluciona un sistema cerebral en el caso de los seres humanos, y cuáles son aquellas influencias que reciben, ¿no? Las otras especies para también ceñir un determinado comportamiento. Y claro, lógico es pensar que todo esto tenga que ver con el hecho de que todos nosotros manejamos una especie de emblema por delante, que es la supervivencia. Entonces, el hecho de analizar un proceso adaptativo de un animal pone de manifiesto que los animales no necesariamente dirigen un mismo comportamiento con todos, no dirigimos un mismo comportamiento con todos. Uno es el comportamiento hacia la madre, otro es el comportamiento hacia los amigos, otro es el comportamiento en contextos sociales formales, ¿no? En el caso de las otras especies, un mono recién nacido no se comporta igual ante una serpiente, por ejemplo, o ante un águila, o ante sus congéneres. El comportamiento es diferente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tratamos de analizar estos temas, vemos, por ejemplo, que en el caso de los chimpancés, sabemos que ellos viven precisamente en sociedades bajo el concepto de fisión y fusión. Acuérdense ustedes que ese término ya lo habíamos desarrollado cuando hablábamos de la revolución industrial.
Y en la revolución industrial la fusión precisamente tenía que ver con el hecho de que hacíamos nosotros explotar un átomo, en tanto que la fisión tenía que ver con el hecho de que nosotros teníamos que manejar una especie de unión entre átomos, ¿sí? Y bueno, esa terminología nos obligaba a tratar de entender que podían gestarse relaciones, interacciones, imbricaciones, es decir, complementariedades entre los diferentes elementos atómicos en esa fase. Pero ahora también los chimpancés manejan ese comportamiento, fisión y fusión, es decir, unión y dispersión, ¿sí? En la que la reproducción es promiscua, las combinaciones y los números de los miembros son cambiantes, pueden vivir, según algunos estudios revisados, en grupos de hasta 20 individuos, o de 20 individuos, perdón, y alcanzar hasta unos 150 miembros. O sea, en esta especie los machos suelen realizar labores de patrulla, además de competir por el liderazgo basándose en la fuerza. Sin embargo, dada su inteligencia, no siempre es así y se han olvidado líderes pragmáticos que basaban su gobierno en mantener buenas relaciones con todos los miembros del grupo. Es decir, también había el otro comportamiento, es decir, que sin ningún problema podemos encontrar ejemplos de líderes, ¿no?, que no necesariamente eran los más fuertes. Entonces, mire, que ese tema nos va a empezar a inducir, ¿no es cierto?, nos permitirá, inducir una especie de entorno en donde comprendamos que el comportamiento tiene que ser una base fundamental para tratar de entender precisamente cuáles son aquellos entornos en los que nos tocará vivir y por lo tanto en los que nos tocará empezar a manejar temas de negociación. Tenemos casos similares, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el comportamiento de un perro. Y claro, en esa relación siempre deberá existir una especie de interacción dominante, ¿no? Sin embargo, ese contexto de dominancia y de domesticación que en una primera instancia aparecía para con el perro, hoy por hoy tiene que manejársela bajo la idea de que existirá una relación de uno a uno entre. Es decir, deberíamos ir eliminando el comportamiento jerárquico de dominancia para con nuestro buen amigo. Y bajo ese contexto, encontrar siempre unos refuerzos positivos de comportamiento entre el uno y el otro. Los perros suelen mostrar incomodidad mediante distintas reacciones. Ellos estornudan, bostezan excesivamente, se lamen los labios, miran fijamente a los ojos, ¿sí? O se ponen rígidos de pronto. Y entonces, en el momento en el que el perro, por ejemplo, empieza a bostezar, da señales de cansancio, da señales de sueño, aunque de repente también pueden reaccionar inesperadamente, ¿sí? Es decir, hay un comportamiento que es muy acción-reacción de parte de ellos. El movimiento de la cola, por ejemplo, es uno de los factores más importante, ¿no? Que demuestra precisamente el ánimo que tiene el perro. Si menea la cola si menea la cola y su trasero eufóricamente, él está transmitiendo su alegría. Si por el contrario el movimiento es lento, significa cautela. Y cuando observes que se esconde la cola entre sus patas, seguramente siente temor o también siente miedo. Una de las incógnitas que se tiene prioritariamente en el comportamiento del perro es el hecho de que por qué lamen, ¿no? Y seguramente fruto de algunas lecturas, nos hemos dado cuenta de que ellos utilizan precisamente el lamido como medio de comunicación ¿sí? Es un sistema de comunicación. Nos dicen por ahí que si el perro lame, está tratando de saludarte o incluso transmite su cariño,
y sobre todo transmite algo que es muy importante, que es el tema de la lealtad. Y miren que si nosotros empezamos a visualizar precisamente el comportamiento de diferentes animales en otras especies, nos podemos dar cuenta que esto nos llevará a nosotros a tratar de visualizar en términos mayores comportamientos que nos llevarán a engendrar algo que parecería ser común en las diferentes especies. Estoy hablando precisamente del tema de la territorialidad, ¿no? Y miren que decir que las diferentes especies manejan un contexto de territorialidad significa que hacen suyo un determinado territorio. No podemos generalizar bajo un concepto de espacio geográfico la territorialidad, porque precisamente depende de las características fisiológicas y morfológicas del animal, para que podamos decir que un cierto espacio de territorio va a ser dominado o va a ser considerado suyo, pero ojo, alrededor de los individuos de la misma especie, porque aparentemente los diferentes animales lo que hacemos es un determinado espacio o un determinado nicho ecológico que nos permita precisamente manejar el tema de la supervivencia. Ahora, los animales acostumbran a marcar o a delimitar su territorialidad de una manera muy instintiva, con el fin de evitar que otros ocupen su área. Los mecanismos más empleados por diversas especies de animales son dejar marcas por medio de los rasguños de los troncos de los árboles, o dejar restos de orina o de heces. Estas marcas dejadas por los animales son realizadas con cierta regularidad a fin de reforzarlas, en especial durante las temporadas de celo o del invierno. Mire, hablamos de nuestros congéneres, los animales, pero a manera de símil, el hombre también maneja una territorialidad. Y bajo esta perspectiva, precisamente, lo que quisiera es dejar una primera idea en donde demos por sentado que la territorialidad, el ser humano lo ejerce a través de dominio, ¿sí?, en un determinado espacio geográfico, pero que aquí nosotros necesariamente debemos crear una figura alrededor de las leyes para decir que nosotros pertenecemos a un cierto territorio y que podríamos ejercer nuestro derecho a la defensa del mismo, ¿no?, ¿a través de qué? A través de la identidad nacional que deviene del hecho de que en algún momento conquistamos ese territorio y que pusimos como autoridad, ¿sí?, a un representante que ejercerá las veces de soberano. Miren, ahí viene precisamente la interacción que quería yo plantearles, y básicamente deviene de un hecho dialógico, en donde no habrá soberanía sin territorialidad. Miren lo que les digo, no habrá soberanía sin territorio y sin manejar el hecho de que ese territorio es nuestro, idea de territorialidad. Y seguramente el territorio también deberá necesitar, bajo esa perspectiva humana eminentemente, de un soberano que a su interior, precisamente haga las veces de diferenciar otros territorios y otras soberanías, ¿ya? Entonces miren que este discurso, que es un discurso que aparentemente lo cogemos de un comportamiento biológico, por favor, es un comportamiento biológico el que nosotros estamos viendo por acá, nos llevaría precisamente a que a inicios del siglo XX, se conjuguen al interior de ciertas escuelas de pensamiento precisamente el hecho de que se debería entender
cuáles son las relaciones de comportamiento bajo los argumentos de territorialidad y de soberanía de los diferentes estados modernos que ya habían sido creados en esa época. Recordemos nosotros que habíamos asociado en una primera escuela de pensamiento dentro de lo que son las relaciones internacionales al famoso paradigma tradicional, realista o estatocéntrico, en donde la relación precisamente de un sistema internacional tenía que desarrollarse bajo un concepto Estado-Estado. Así decíamos nosotros, el Estado tiene que relacionarse con otro Estado. Entonces aquí prácticamente viene muy bien el hecho de que digamos, sí, el Estado soberano tiene que relacionarse con otro Estado soberano, ¿ya? Entonces, el Estado soberano que tiene un determinado territorio tiene que relacionarse con otro Estado soberano que tiene un determinado territorio. Entonces, esas son condiciones de base para que nosotros entendamos el paradigma de la sociedad global, en donde los Estados son los llamados a intervenir precisamente en unas relaciones internacionales. Ahora, los seguidores de esta escuela tradicional sostienen que en este proceso de interacción internacional deben primar estas relaciones interestatales y que son los estados quienes implementarán su pensamiento a través de la política exterior. Ese es el concepto. Entonces, las teorías que soportan esta relación precisamente vienen de los dos lados, y ya hemos hablado en sesiones anteriores. Vienen de un lado idealista, en donde se configura a la paz como uno de los elementos a ser tomados en consideración para flanquear nuestras relaciones o nuestros procesos de negociación. Y el otro contexto era el conflicto, ¿sí? Que tiene que ver con una posición eminentemente realista. De ahí ustedes saben que existen diferentes teorías como son el idealismo, el realismo, la sociología histórica, el neorrealismo, la hegemonía, la teoría del conflicto. Es decir, cada una de esas escuelas con posiciones antagónicas que algún rato deberían haberse conjugado y pensar en que podrían ser complementarias. Pero esa era la idea, estados en conflicto o estados en paz. Ese era el tema que podría manejarse por aquí. Y antes de entrar a pensar en esta relación, quisiera que hablemos un poquito de temas filosóficos que podrían configurar precisamente los dos lados del comportamiento. Y por favor me van a oír hablar de los dos lados del comportamiento. Para que haya negociación siempre tiene que haber dos lados, y eso es evidente. Porque si pertenecemos a un mismo lado, tenemos un pensamiento homogéneo y seguramente no tenemos que negociar nada, ¿sí? Si tenemos dos lados con corrientes de pensamiento diferente, seguramente nosotros tenemos que entrar a negociar, ¿ya? Y les decía, quería hacer una confrontación ideológica en primera instancia e introducir un término que se reutiliza mucho en contextos filosóficos, que es el término de la ontología, ¿sí? La ontología es un término que en filosofía burguesa sirve para señalar la teoría del ser, de la existencia, ¿sí? A diferencia de la gnoseología, que es la teoría del conocimiento. Por favor, aquí tenemos nosotros dos posiciones. Una posición que es muy abstracta, ¿es verdad? Es decir, aquel figurativo que nosotros nos hemos puesto en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, para tratar de pensar en cuál será nuestro origen, y aquel entorno que en cambio deviene de los elementos que hemos podido demostrar que tienen que ver con el hecho del conocimiento. El rasgo característico de la filosofía burguesa y de la lógica formal es de poner la teoría de la existencia a la del conocimiento y la tentativa de construir la teoría sobre las formas de pensar, fuera e independientemente de la existencia de la realidad objetiva que es reflejada ya entre ellas. Wolff, que fue el autor del término ontología,
manejaba el contexto teórico de la existencia separada del conocimiento, ¿no? Y la ontología, por lo tanto, era una parte de la metafísica. Miren, que era considerado lo contrario a la física, era una parte de la metafísica, autónoma, independiente y no relacionada con la lógica, con la filosofía práctica, con las ciencias naturales. No se lo relacionaba con temas lógicos, al término ontología. Su objeto, según ocupa las categorías filosóficas abstractas y generales, sobre el ser, sobre la sustancia, sobre la causa, sobre el efecto, sobre los fenómenos. Ese era el objeto de estudio de la ontología. Su desarrollo ulterior diferenciaba precisamente al término ontología de la gnoseología y se convirtieron en una especie de antítesis. Esa antítesis en donde encontramos que la lógica de la formalidad versus la irracionalidad, ¿no?, podían empezar a conjugarse en algún determinado momento. Hume refutaba ya la necesidad de buscar detrás de las categorías de causalidad y de acción recíproca un valor objetivo real. Entonces, miren que por acá, a pesar de que Hume trataba de identificar precisamente el tema de conocer aquellos elementos que tenían que ver eminentemente con hechos abstractos, pero también decía, no, esperen, ya nosotros necesitamos empezar a marcar pasos en la realidad, ¿sí? Y bueno, es importante que nosotros visualicemos estos dos entornos. ¿Por qué? Porque en el paradigma tradicional realista o estatocéntrico, deberíamos nosotros tratar de comprender, ¿sí?, el por qué en algún momento esta escuela fusionaba actuaciones del ser, que no entendemos por qué se dieron esas actuaciones, ¿sí?, y que podríamos echarle la culpa precisamente de estos problemas de la humanidad gestados a inicios del siglo XX, a cuestiones no solamente de apropiación, de hegemonías, de territorios, de capitalismos, que tienen que ver ya con hechos de conocimiento, sino también a aquellos comportamientos que nacen de una individualidad con sus creencias, con sus perspectivas y con su forma de ver las relaciones entre seres humanos. Es decir, que para tratar de comprender precisamente las interacciones gestadas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nosotros deberíamos topar una serie de elementos que la fueron configurando. Por favor, elementos que tienen que ver con la ontología y la gnoseología. La realidad versus el ser, ¿ya? Entonces, ese es el primer contexto. Ahora, ¿qué sucede? Si nos vamos por el tema de las nociones teóricas, digamos así, de unos contextos en donde nosotros tratemos de visualizar unas relaciones que tengan que ver con una sociedad muy pensante, digamos así. A inicios del siglo XX, el presidente Wilson planteaba que debería haber entre sociedades internacionales un pacto al cual se lo denominaría Pacto de la Sociedad de Naciones. Ese era el concepto que nos daba Wilson. Y que el emblema cuyo objetivo, debería entrar en los albores de garantizar la paz y la seguridad. Ese era el concepto del Pacto de la Sociedad de Naciones. Y precisamente tenía estipulado algunos principios. Dice, por ejemplo, mire, siempre se deberá asegurar ciertos compromisos, sobre todo el de no recurrir a la guerra, o mantener a la luz del día relaciones internacionales basadas sobre la justicia y el honor. O deberíamos nosotros observar rigurosamente las prescripciones del
del derecho internacional reconocidas como una especie de regla de conducta entre los diferentes gobiernos, o hacer que reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las obligaciones de los tratados en las relaciones mutuas entre los diferentes pueblos que ya estaban organizados. Ese era el concepto en sí de la Sociedad de Naciones. Entonces miren que aquí, dentro de ese contexto ontológico, nociológico, podemos darnos cuenta que tendía mucho hacia el hecho de que se quería normar internacionalmente un comportamiento. Miren, normar comportamientos. Qué difícil, ¿no? Qué difícil que nosotros entremos dentro de ese contexto. ¿Cómo normar un determinado comportamiento? Claro, estaban puestas las leyes, estaba puesta la diplomacia, estaban puestos los tratados y esa serie de cosas. Pero nos olvidamos que por detrás había otros temas. Y sobre todo ahí debería aparecer el tema complementario en este diálogo, que es precisamente el tema de la soberanía. ¿Hasta dónde quiero yo tener, ¿no es cierto?, o implementar una soberanía, ¿no?, que está contextualizada bajo la idea del territorio? Porque esa es la idea, ¿sí? Soy más soberano, aparentemente, no es una premisa, soy más soberano mientras más territorio tenga. Tendré más autoridad, porque la soberanía va de la mano con la autoridad, ¿no? Tendré más autoridad mientras más territorio tenga. Y mi soberanía se verá completada a través precisamente de la hegemonía que debería implementar en diferentes países. Y claro, a pesar de los buenos auspicios que tenía Wilson en esta Carta de la Sociedad de Naciones, estalla la Guerra Mundial. Y parece ser que por ahí hay algo o algún hecho que de repente no deja contentos precisamente a todos una vez que termina esta guerra, ¿sí? Entonces miren, antes de la Primera Guerra Mundial, en el centro del continente había un gran país llamado Imperio Austrohúngaro, que después de la guerra dejó lugar a distintos países. Se formaron Austria, Checoslovaquia, Hungría y unas pequeñas partes de Yugoslavia y Serbia. Antes del conflicto, al lado de Albania, había dos pequeños países llamados Serbia y Montenegro, que después de la guerra se convierten en uno solo, llamado Yugoslavia. El Imperio Alemán, que ocupaba un gran territorio después de la guerra, su nombre se convirtió en Alemania. El Imperio Alemán se transformó en Alemania, ¿no? Perdiendo una gran cantidad de terreno que pasó a llamarse Prusia, ¿ya? También a expensas de Alemania pudo Dinamarca incrementar un poco su terreno, y la burguesía griega, que también poseía una gran extensión después de la guerra, Bulgaria le rapilló una parte. En cuanto a Rusia, antes de la Primera Guerra Mundial, era el imperio más extenso de Europa. Después de la guerra, este gran país perdió muchísimo terreno, dejando lugar así a la creación de países como Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Rumania también ganó extensión a expensas del Imperio Ruso. La parte restante recibió el nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta guerra costó 186.000 millones de dólares en destrucción de riqueza creada, y las bajas humanas en los combates terrestres ascendieron a 37 millones, sin contar los 10 millones de víctimas pertenecientes a la población civil que fallecieron indirectamente a causa de la contienda. Miren cómo hubo una transformación geopolítica en Europa, ¿sí?, después de la Primera Guerra Mundial, que lo que hizo es que precisamente estas ideas de Wilson, ¿sí?, no tuvieran un asidero fuerte, porque miren, el tema de Sociedad de Naciones por ahí
no funcionó, pues, ¿no? Y uno de los enclaves, precisamente, de su no funcionamiento, era que la Sociedad de Naciones Estados Unidos ni siquiera en ese momento formó parte, porque precisamente Wilson tuvo ciertas problemáticas al interior de su propio país, ¿no? Para poder pertenecer a la Sociedad de Naciones, porque no todos los sectores norteamericanos estaban de acuerdo con ese pensamiento. Y bueno, cuando termina la Primera Guerra Mundial, no solamente en contexto territorio, sino también en aquellas expectativas que dejó creada, lo que se firma es precisamente el recordado Tratado de Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles, que se firmó el 28 de junio de 1919 en las afueras de París, congregó precisamente en el Palacio de Versalles a firmar uno de los tratados, y aquí abro comillas, ¿no? Uno de los tratados más odiados de la historia. Imagínense así. Imagínense por qué es uno de los tratados más odiados de la historia. El Tratado de Versalles puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ese hecho. Que algo que termina lo deje inconcluso y que precisamente sea el origen de una Segunda Guerra Mundial. Precisamente fue precedido por una conferencia de paz que duró más de un año y que no gustó a ninguno de los países firmantes. Más de 65 millones de personas habían combatido en la Primera Guerra Mundial, que cobró la vida de más de 8.5 millones de miembros del ejército y al menos 6.6 millones de civiles. La guerra diezmó tierras agrícolas, ciudades, campos de batalla en toda Europa. Y según muchos, y aquí precisamente el enclave de esto, el gran culpable de la guerra fue Alemania, ¿ya? A pesar de que los historiadores contemporáneos aún están divididos al respecto de quién fue el responsable de la Primera Guerra Mundial, el tratado culpó y castigó a Alemania. Entonces, allí vamos nosotros precisamente a formar una dialogia que la vamos a llamar del idealismo al castigo. Miren, del idealismo al castigo. Acuérdense ustedes que el contexto era, en Sociedad de Naciones, era la paz. Y resulta que se termina castigando a todo un pueblo. Ese es el tema. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson había propuesto los 14 puntos de un plan para la paz mundial que incluía precisamente fundar esta Sociedad de Naciones para garantizar la seguridad en Europa e impedir que los países firmasen tratados secretos de protección mutua. Gran parte de ese plan idealista se hundió durante las negociaciones cuando las otras naciones aliadas centraron sus prioridades en las reparaciones. El propio tratado se basó en culpar a Alemania de la guerra. El documento quitó a Alemania el 13% de su territorio y una 10ª parte de su población. La región de Renania fue ocupada y desmilitarizada, y la nueva Sociedad de Naciones se apropió de las colonias alemanas. El ejército alemán quedó reducido a 100.000 hombres y se prohibió que el país reclutase soldados. Se confiscó la mayor parte de sus armas y su armada se quedó sin grandes buques. Alemania fue obligada a someter a juicio a su emperador Guillermo II por crímenes de guerra, y el tratado exigía que Alemania pagara 269.000 millones de marcos de oro, el equivalente a 33.000 millones de euros. Y miren que esta deuda que se originó precisamente por parte en la Primera Guerra Mundial, y que fue una deuda que tenía que asumir la Alemania, recién acabó de pagarla 100 años después, aproximadamente en el 2010, 2011, por ahí se pagó esta guerra mundial. Y precisamente este hecho
hacía que se denotara que este contexto de paz que se planteaba en el Tratado de Versalles seguramente originó una especie de inestabilidad, y no solamente inestabilidad, hablemos de que a futuro originaría una gran depresión económica y por lo tanto también la visualización de que muchos de los líderes europeos no estaban también satisfechos, ¿no?, con el mapa redibujado en Europa y las concesiones que se había hecho a cada uno en nombre de una paz que para ellos en ese momento tenía ribetes muy frustrantes e incómodos. Entonces, si hablamos de que el Tratado de Versalles puso fin a la Primera Guerra Mundial y que esto no dejó satisfecho a gran parte de los pueblos, seguramente en algún momento tenía que estallar una Segunda Guerra Mundial, ¿es verdad? Y claro, esta segunda guerra lo que nos empuja precisamente es a entender que vivimos nosotros en esa época el conflicto más mortífero de la historia, ¿no? Millones de personas, tanto soldados como civiles murieron, ¿no?, en las distintas batallas que se sucedieron en los 6 años que duró, porque duró 6 años la Segunda Guerra Mundial. Y claro, ahí veremos nosotros que hubo momentos muy decisivos, como fueron los momentos que se vivió en Dunkerque, en Stalingrado, en Iwo Jima, o en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, y echamos la vista atrás para conocer inclusive por ahí personajes que estuvieron por detrás de todo este tema, como Churchill, como Hitler, como Goebbels o como Einstein, ¿no? Y precisamente esta Segunda Guerra Mundial ya configura ese impacto que tuvo precisamente alrededor de la fusión de aquellos elementos de soberanía, ¿no?, porque incursionaban en soberanías diferentes quienes estaban al frente de esta guerra, y también alrededor de los conceptos de tecnología, porque ya se había desarrollado elementos tecnológicos que podían precisamente empezar a ser mucho más complicados dentro de este proceso. No quisiera yo quedarme a analizar precisamente estos entornos de una manera muy profunda, pero sí podríamos nosotros decir que tras estas complejas vicisitudes de la primera mitad del siglo XX, marcados por las 2 guerras mundiales, hubo en 1929 precisamente una gran depresión. Se confirmó un nuevo sistema o árbitro del sistema mundial que articulaba redes de neoimperialismo, es decir, una nueva forma de imperialismo, acordes precisamente a las prioridades político-económicas establecidas en un nuevo entorno geopolítico llamado Guerra Fría. Y claro, desde el punto de vista formal, la nueva potencia hegemónica que impulsó precisamente el acuerdo de Bretton Woods, ¿sí?, la creación de un sistema de naciones y el establecimiento del dólar como moneda de cambio en las transacciones internacionales, incluso las realizadas con el bloque socialista. La primera llamada de atención sobre el liderazgo de Estados Unidos, ¿sí?, porque ellos fueron quienes precisamente lideraron este tema después de cuando se comenzó la Guerra Fría, es que el sistema mundial empezó a generarse precisamente a partir de 1971 con un sistema monetario dólar-oro. Ese era el concepto. Y por ahí esa implementación de ese dominio precisamente entró también en frustraciones cuando se tuvo antagonismo alrededor
de la intervención norteamericana en Vietnam. A esto se suma temas de recesión económica incrustadas en el sistema internacional desde 1973 y que se mantuvo con mayor o menor virulencia durante una década aproximadamente. En este contexto, y una vez comprendido el liderazgo norteamericano, el gobierno de Ronald Reagan respondió con una significativa escalada en la carrera armamentística, acompañada de una política financiera muy agresiva, de la que se derivó un claro aumento de la dependencia exterior, perceptible en la presencia en la economía norteamericana de ahorro, capital y crédito de los gobiernos extranjeros. Es decir, los países nos volvimos dependientes, ¿sí?, de un sistema monetario internacional que precisamente había marcado su territorio alrededor del dólar. Paralelamente, la enorme fuerza de la demanda de productos del exterior a expensas de un dólar revalorizado hizo que la economía norteamericana actuara a modo de locomotora del crecimiento económico mundial. Frente al centro, la periferia, también se va transformando especialmente el continente asiático, que continuaba incorporándose con notable fuerza al sistema mundial. Y tras la Segunda Guerra Mundial, el primero en hacerlo fue Japón, y años más tarde se le fueron uniendo a este sistema países como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Malasia, Tailandia, y lo de China es reciente, ¿no? Lo de China es muy reciente. Paralelamente, el marco institucional de los países socialistas se empieza a resquebrajar en la misma década de los 80. El poder de Gorbachev, en 1985, inaugura una nueva etapa de reestructuración del sistema socialista en el interior, a la vez que disminuyó su apoyo a los otros gobiernos comunistas, más o menos impopulares, tradicionalmente aliados con ellos. La falta de apoyo del exterior, unido al descontento interno, se tradujo en la caída sucesiva de diferentes regímenes socialistas, la desaparición de la estructura militar, el Pacto de Varsovia, y de la estructura económica con el fin de Comecon. Desde un punto de vista político, diferentes estados transformaron su antigua estructura de partido único en regímenes pluripartidistas, más o menos democráticos, digamos así, y la estructura de nuevos estados ha sido bastante compleja, en donde se derivan algunas consecuencias sociales, debido precisamente a la falta de un Estado de Derecho y el empobrecimiento de amplios sectores de la población en marcos geopolíticos. Entonces, miren qué interesante que es tratar de entender que precisamente esta conferencia de Bretton Woods, ¿no?, nos impuso, y ese es el tema, nos impuso. La hegemonía empieza a tener nuevos tintes. Ya no era una hegemonía planteada a través de la guerra, ya no la era. Era una hegemonía planteada a través de un sistema financiero. Por favor, ese era el contexto. Y eso precisamente era el tema que se manejaba, o que se manejó precisamente en la conferencia de Bretton Woods. Temas de Bretton Woods. ¿Cuáles eran los temas? Sustituir el patrón oro, ¿no?, por un patrón dólar vinculado al oro. Esa fue la relación. Entonces, las causas. Debido al gasto bélico de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro de los países se habían visto mermadas. En consecuencia, resultaba muy complicado asegurar la equivalencia en oro de sus monedas nacionales, de modo que se establece una paridad de distintas monedas y el oro, siendo el dólar la moneda de referencia para el resto de divisas, desplazando a la libra esterlina, y se fija el valor de una onza en $35. Por un lado, los bancos centrales de los países miembros tienen el derecho de cambiar sus reservas en dólares por oro o viceversa. El precio fijado, acudiendo a la Reserva Federal, por otro lado, a Estados Unidos tiene el poder de proveer liquidez mediante la emisión de dólares basados en deuda para salvaguardar el sistema. Miren ese sistema cómo se fue desarrollando, ¿no? O sea, nosotros tenemos
la posibilidad, decía Estados Unidos, de emitir moneda, ¿no es cierto?, a través de generar deuda externa. Ese fue el primer tema que se manejaba en la conferencia de Bretton Woods. La creación del Fondo Monetario Internacional fue otro de los temas tratados, con el objetivo de vigilar y proteger el buen rumbo de la economía a nivel global y paliar los efectos devastadores de la Gran Depresión. Fondo Monetario Internacional. Seguidamente se funda el Banco Mundial, en un principio llamado Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, el famoso BIRF, que era en un inicio. Sería la entidad encargada de facilitar financiación a los países europeos arrasados por la Segunda Guerra Mundial. Después expandiría su radio de acción a todos los países en desarrollo, prestando ayuda tanto financiera como técnica. ¿Sí? Y hay algo importante que también se genera dentro de esta conferencia de Bretton Woods, que es precisamente el trato de la necesidad de crear un organismo, ¿sí?, que diera las bases a la Organización Mundial de Comercio, que precisamente sería el tema de dejar sentada la necesidad de que exista un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio a través del GATT, ¿no?, que era el General Agreement on Tariffs and Trade, ¿sí? Entonces, por ahí nosotros vemos que en esta conferencia ya empezó a plantearse el hecho de que se forme un organismo especializado para que pueda normar, regular y atender las necesidades de comercio internacional que podían tener los países. Pero claro, tras 27 años este sistema vio su fin, el 15 de agosto de 1971, día en el que el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la no conversión del dólar en oro y su devaluación. Es decir, en algún momento dijeron, ya no podemos convertir el tema, o equiparar, perdón, el tema oro versus dólar, porque seguramente a la economía norteamericana también ya comenzaba a flaquearse. Entonces, miren, si bien es cierto, el concepto de Bretton Woods terminó, pero dejó sentando ciertas bases, ¿no es cierto? Sobre todo nos interesa en este tema de negociación, nos interesa el tema de manejar organismos internacionales que puedan apadrinar ciertos procesos al interior de los países, y también el tema de la creación, ¿sí?, de un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, ¿ya? Entonces vamos por ahí, por un lado, y por otro lado, en cambio, habrá que destacarse que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los países europeos quedaron completamente devastados, ¿sí?, y que necesitaban de una ayuda internacional para su reconstrucción. Ese era el tema, necesitaban de ayuda internacional para poder reconstruirse. Y precisamente cuando surge esta necesidad, aparece del otro lado el Plan Marshall, ¿no? El Plan Marshall, que fue un programa impulsado por Estados Unidos para ayudar a los países europeos a recuperarse de la destrucción provocada por el conflicto. Y fue presentado este plan en 1947 por el secretario de Estado George Marshall, y aunque su nombre oficial era European Recovery Plan, pronto se le conoció como el Plan Marshall. En virtud de este plan, Estados Unidos ofreció asistencia técnica y administrativa a los países europeos, así como $13,000 millones para reactivar sus economías. En un inicio, esta ayuda consistió en el envío de alimentos, combustible y maquinaria, y más tarde en inversiones, en industria y en préstamos a bajo interés. Los dos países que más asignaciones recibieron fueron Reino Unido y Francia.
Italia y Alemania también recibieron importantes ayudas, a pesar de que habían sido enemigos de Estados Unidos durante la guerra. El plan fue ideado por el gobierno del presidente Harry Truman en la época en el periodo de 1945 a 1953, durante cuyo mandato empezó la Guerra Fría. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a rivalizar por extender su influencia global. Truman lanzó la llamada Doctrina Truman, que consistía en apoyar a los países de Europa Occidental para evitar la expansión soviética por el continente. La doctrina se inauguró en 1947, dando apoyo militar a Grecia y Turquía, dos países en los que la Unión Soviética trataba de influir. A ver, como parte de la estrategia, el Plan Marshall pretendía apoyar la reconstrucción de los países de Europa Occidental para frenar a la Unión Soviética. El plan tuvo resultados satisfactorios. El Reino Unido, Francia o la República Federal Alemana ya habían reactivado e industrializado sus economías en 1951. Además, una vez se recuperaron, estos países se unieron al bloque capitalista y a la OTAN, aliándose con Estados Unidos durante la Guerra Fría. La Unión Soviética, del otro lado, reaccionó estableciendo una esfera de influencia en el este del continente restringida a las ayudas estadounidenses. La rivalidad entre ambas potencias comenzó en Alemania, país dividido entre los vencedores tras la guerra. La mitad occidental del país, la República Federal Alemana, recibió ayudas estadounidenses, mientras que la mitad oriental, que se convirtió en la República Democrática Alemana, permaneció en la órbita soviética. Pronto, esta división atravesó todo el viejo continente para imponer lo que Churchill definió como el telón de acero, la línea física e ideológica que separó al bloque capitalista del bloque comunista durante toda la Guerra Fría. Entonces, por acá nosotros encontramos que existen, o que empezaron a visualizarse precisamente, ciertas ideas, y digo ideas porque precisamente ingresamos a ese plano meramente ideológico, en donde aparecen dos grandes contextos, el capitalismo, ¿sí?, y el socialismo. Y digo, bueno, no sé si aparecen, pero se refuerzan. En cuanto a doctrina, las doctrinas estaban dadas, pero por acá ya empiezan, dentro de un contexto de realidad, ¿no es cierto?, a ceñir el comportamiento prácticamente de toda la humanidad. O sea, se crearon dos frentes, no había más frentes, porque si antes había esclavitud, o si antes había monarquismos, o si de repente antes había mercantilismos, de repente por acá fueron dos contextos muy marcados. O sea, tu comportamiento es o capitalista o tu comportamiento es socialista. ¿Cuál es precisamente el comportamiento sobre el cual quisieras tú allanar los destinos de las diferentes sociedades a fin de que o cada quien englobe el concepto de propiedad privada y libertad, ¿no es cierto? O de repente plantear la idea de ciertos accesos iguales, de una repartición igual, de que todos tenemos derecho hacia, ¿no es cierto? Y que de repente eso nos lleve a tratar de visualizar nuestros estilos de vida bajo estas dos grandes tendencias. Entonces, si queremos nosotros recapitular un poquito el tema, la territorialidad, ¿no? La territorialidad originaba la necesidad de personas, sociedades, gobiernos, ¿de qué? De expander precisamente sus límites. ¿Para qué? Para alcanzar una soberanía mayor, ¿sí? Es decir, alcanzar una autoridad en bloques, ¿sí?,
que puedan empezar a aceptar los principios ideológicos de ciertos sectores. Esta ansia de territorialidad originó 2 guerras mundiales. Esta ansia de soberanía originó 2 guerras mundiales. Estas ansias de alinearse a ciertas posiciones originó guerras ideológicas. Y de repente, cuando nosotros nos damos cuenta de que hoy por hoy, a pesar de que la naturaleza quiere ponernos nuevamente en un puesto de dependencia, porque ahora estamos nuevamente en un puesto de dependencia. Es más, nuevamente nos está domesticando al parecer la naturaleza nuevamente. Oigan, tenemos un sistema internacional en donde se ha privilegiado en estos últimos años a los contextos consumistas, consumeristas, capitalistas, como queramos llamarle. Y claro, el capitalismo hoy por hoy se ha convertido en una nueva fuerza hegemónica. Ahora los imperios ya no son imperios de territorio, ahora los imperios son imperios de capitales, ¿sí? Ahora los imperios son imperios de pensamiento, ahora los imperios son imperios occidentales, hablemos de civilizaciones occidentales. Veamos cómo se tendrá que ir configurando nuevamente la geopolítica a nivel mundial para tratar de entender cuáles podrían ser nuestras capacidades de negociación alrededor de variables que seguramente están estructuradas, y yo sé que son ilusorios, pero las soberanías están estructuradas, los territorios están estructurados, y dentro de ese proceso de afirmación o de afiancamiento de cada uno de ellos, precisamente hubieron muchas, miles, millones de muertes para que hoy por hoy tratemos de entender que podríamos ingresar a una era civilizatoria en donde precisamente las sociedades de Estado tengan ya esos límites preestablecidos, y si es que bajo ese concepto de los límites que nosotros les hemos dado a nuestros países estamos bien, ojalá estemos bien, pero que en algún momento tenemos que dar ese salto cuántico de entender que los seres humanos somos una especie más que habita el planeta, y que precisamente la identidad no debe ser una identidad país, sino una identidad planetaria. Entonces, bueno, yo quisiera dejar hasta aquí este análisis e incluir a aquellas variables que nosotros hemos ya analizado, aquellas que precisamente tienen que ver con temas de territorio y soberanía. Muchísimas gracias.